Buenas noches. El gobierno de Donald Trump cumple la amenaza. Dentro de 1 hora y media, las exportaciones de aluminio mexicano a Estados Unidos van a tener que pagar una tasa extra de 10% y las de acero una tasa extra de 25%. El gobierno mexicano responde de inmediato y anuncia que va a imponer tasas o aranceles equivalentes a productos estadounidenses que entren al país. Algunas voces afirman que hoy, este jueves 31 de mayo, comenzó una no deseada guerra comercial con Estados Unidos. ¿De qué profundidad será? ¿Cuánto costará? ¿Cuánto durará? Any counterparty who has a surplus with us has much more to lose in the event of a dispute than we do. La posición de México en materia comercial no habrá de variar. These tariffs are totally unacceptable. Yo le recomendaría al presidente Peña que buscara una entrevista con el presidente Trump. Nosotros habremos de ponerle aranceles a ellos para que se sepa que con México no se juega. Tendremos todo sobre la guerra del acero y el aluminio. Vamos a hablar con el ex canciller y ex secretario de Hacienda, el hoy candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade. Y tendremos, además, entierran en el Valle de México a nuestro corresponsal en Tamaulipas, Héctor González. Haya sido por profesión o algún otro motivo, yo creo que lo único que quiere la familia es justicia. No me van a regresar a mi papá. El presidente Peña Nieto abandera y desea suerte a la selección en el Mundial de Rusia. Ustedes son el equipo que logra en este momento de nuestra historia y de la historia política de nuestra nación, lo que no logran los partidos políticos. Van a unir a priistas, a panistas, a perredistas, a morenistas, a los del Partido Verde, a petistas. Veremos los videos con que los familiares de los desaparecidos en Nuevo Laredo acusaron ante la ONU y la CNDH a elementos de la Marina. Queremos que todos los marinos que están en Nuevo Laredo sean detenidos e investigados. Quiero a mi esposo vivo y lo quiero de regreso. El gobierno de Donald Trump había aplazado la decisión, pero finalmente hoy informó que a partir del primer minuto de mañana va a imponer aranceles, tasas adicionales a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio. Esta decisión se había aplazado desde marzo con un argumento de seguridad nacional. A partir del primer minuto de mañana en Estados Unidos, podrá ser ya en unos cuantos minutos, va a cobrar 25% de tasa adicional para el acero mexicano y 10% para el aluminio. La medida también se va a aplicar para Canadá y los países de la Unión Europea. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, habló sobre el por qué el gobierno de Trump tomó esta decisión. Well, it's a reflection that the discussions didn't get far enough to justify another postponement. We operate at a big trade deficit. So by definition, any counterparty who has a surplus with us has much more to lose in the event of a dispute than we do. De inmediato respondió el gobierno mexicano. La Secretaría de Economía informó que México va a imponer también tasas especiales o aranceles a productos estadounidenses. Mencionó que entre ellos estarían los aceros planos, lámparas, piernas de puerco, embutidos, manzanas, uvas, arándanos y quesos. Serán por un monto equiparable al nivel de la afectación y van a estar vigentes estos aranceles especiales hasta que Estados Unidos elimine los aranceles que impuso hoy. El canciller Luis Videgaray escribió en Twitter: el gobierno de México reprueba categóricamente las medidas en acero y aluminio anunciadas por Estados Unidos. Más tarde dijo esto. La posición de México ante el gobierno de los Estados Unidos está basada en nuestros principios constitucionales, en nuestros valores, que tenemos objetivos claros y explícitos y que tenemos límites.
La posición de México en materia comercial o en materia migratoria, de seguridad o en cualquier otro ámbito de cooperación con los Estados Unidos no habrá de variar, ni por la retórica ofensiva, ni tampoco por medidas unilaterales e injustificadas de esta naturaleza. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero pidió al gobierno mexicano acciones inmediatas y recíprocas. En un comunicado, la Cámara estimó que estos aranceles adicionales van a tener un impacto de $2,000 millones anuales para ellos, para los productores del hierro y el acero. El presidente Peña Nieto habló por teléfono con el primer ministro de Canadá, con Justin Trudeau, sobre la decisión del gobierno de Trump. La presidencia de México informó en un comunicado que los dos, Peña Nieto y Trudeau, lamentaron y rechazaron la decisión y que acordaron seguir trabajando a favor del libre comercio internacional y de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Por cierto, que el gobierno de Canadá va a imponer aranceles, dijo que va a imponer aranceles a más de 130 productos estadounidenses. El señor Trudeau le mandó este mensaje a Donald Trump. Let me be clear. These tariffs are totally unacceptable. The American administration has made a decision today that we deplore and obviously is going to lead to retaliatory measures, as it must, but we regret that. México, Canadá, y esta es la posición de la Unión Europea, también afectada por estos aranceles que impondrá en unos minutos el gobierno de Donald Trump. This is a bad day for the world trade. Measures, what they can do, we are able to do exactly the same. It's totally unacceptable that a country is imposing unilateral measures when it comes to world trade. Contrario a su estilo, a su elocuencia verbal, a su verborrea, el presidente Peña Nieto solo expresó dos palabras en torno del asunto de los aranceles. Un Twitter con las palabras fair trade, comercio justo. Es lo único que dijo Donald Trump. Los candidatos presidenciales, de luego, hablaron sobre el tema. En Zacatecas, Ricardo Anaya, el candidato del Frente, dijo que no es suficiente. México también, no es suficiente que México solo imponga aranceles a productos estadounidenses, sino que el gobierno federal debería acudir a la Organización Mundial de Comercio a denunciar la violación a las leyes de comercio internacional. En Uriangato, Guanajuato, López Obrador se pronunció por ir a buscar a Trump y hablar con él. Debe de haber una respuesta firme sin caer en la guerra comercial, porque no nos convendría. Yo le recomendaría al presidente Peña que buscara una entrevista con el presidente Trump, dada esta circunstancia, que se entreviste con él y que puedan hablar de manera directa. Y en Puerto Vallarta está el ex secretario de Hacienda, ex canciller José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI. Buenas noches, José Antonio. ¿Debe el gobierno mexicano debe el gobierno mexicano dejar las cosas como están y esperar al resultado del 1 de julio para retomar la negociación con el gobierno de Estados Unidos? Mira, el gobierno mexicano nunca puede, bajo ninguna circunstancia y en ningún concepto, dejar de trabajar por los mexicanos. No solo eso, tenemos que redoblar esfuerzos todos en unidad. En este momento difícil está en juego desde muchas perspectivas cómo nos vamos a relacionar con el mundo. Pero estamos a un mes de las elecciones. Será otro gobierno, tú, López Obrador, Anaya, quien termine de negociar esto. La decisión unilateral de Estados Unidos, Ciro, tiene varios temas que preocupan. La primera, unilateral. La segunda, al amparo de una preocupación de seguridad nacional, como si uno pudiera tener preocupación de seguridad nacional por el comercio y con un aliado.
Tercero, un mal entendimiento de cómo funciona el comercio. El acero y el aluminio es parte de los insumos de una cadena de valor norteamericana del que dependen miles de empleos. Y cuarto, estamos de todas maneras en la mesa del Tratado de Libre Comercio acompañados de Congreso y el sector empresarial. Todo eso tiene que continuar porque lo que está en juego son empleos de familias. No detener de ninguna manera la negociación y la acción de aquí al 1 de julio. Ni detener y sí en cambio ser muy agresivo en contestar. No podemos tener una negociación en donde de manera unilateral se ponen en riesgo empleos y se ponen en riesgo cadenas de valor y la competitividad de Norteamérica. Tenemos que ser claros, que ser puntuales y que multiplicar nuestras instancias de diálogo para que no solamente sea con la administración, sino con el Congreso, con la comunidad empresarial que hoy debe estar muy preocupada de que una decisión como estas ponga en riesgo lo que Norteamericana de manera conjunta y compartida está haciendo. López Obrador le pidió hoy al presidente Peña Nieto que busque a Trump, que se reúna con Trump. ¿Tú le recomendarías lo mismo? ¿Le pedirías lo mismo al presidente? Mira, yo creo que frente a una decisión unilateral, lo que toca es una respuesta en el mismo lenguaje, en el lenguaje arancelario, y lo que toca más bien es multiplicar los puntos de contacto para involucrar en este diálogo al Congreso, a los estados, a los alcaldes, a los empresarios, incluso a las comunidades de migrantes. Es un tema que afecta de manera integral la visión que tenemos de Norteamérica. Y siendo Norteamérica, o sea, algo que preocupa no solamente a las administraciones, lo que yo creo que toca a México es tener un diálogo más amplio, con más interlocutores para que podamos hacer balance a una visión que claramente no entiende ni el presidente Trump ni Andrés Manuel, cómo funciona el comercio internacional y cómo podemos lograr que Norteamérica en su conjunto sea competitivo. ¿No tendría caso entonces buscar en este momento al presidente Trump? Siempre tiene caso tener abiertos los canales de diálogo, pero frente a una decisión que ya se tomó y que fue unilateral, toca reaccionar como se hizo, pero más allá de reaccionar, toca tener muchos más canales de diálogo con muchos más actores que hoy deben estar preocupados de sentir que la industria aeronáutica, que la industria automotriz, que la industria de los electrodomésticos van a enfrentar en Norteamérica la desventaja de mayores precios que pudieran poner en riesgo esas inversiones, no solamente en México, sino en México, en Estados Unidos y en Canadá. Y además, hemos visto reacciones tanto de Canadá como de la Unión Europea que nos deben de preocupar respecto del rumbo que puede tomar la economía global por una mala comprensión del comercio y una búsqueda de regresar a economías cerradas que ya vimos que no dan buenos resultados para las familias y para los trabajadores. Gracias, José Antonio. Buenas noches. Muchas gracias, Ciro. Muy buenas noches. Gracias. Esta noche el dólar interbancario está cotizando en 19 pesos con 93 centavos, más o menos 10 centavos más de como estaba antes de que se conociera la noticia. Así es que, ¿qué viene a partir de mañana, David? Viene que tenemos que hacer un buen análisis de lo que está pasando. Porque no es solo el gobierno de Trump en contra del gobierno mexicano, no es Estados Unidos contra México. Es que Donald Trump quiere imponer una visión económica del siglo pasado, de los 20. Economía cerrada, supuesta industrialización y generar por la vía de los aranceles. Las reacciones que vimos de Europa son particularmente duras. El gobierno de Canadá dijo que no quiere tener tratos con el gobierno de los Estados Unidos ahorita. ¿Y qué es lo que viene? Es entender cómo nos vamos a manejar en este modelo. Ayer te decía, cuando informaba sobre esta posibilidad del inicio de la guerra, que México debe pegarse mucho, por ejemplo, a la Unión Europea. Tenemos un recién firmado acuerdo, un renovado acuerdo con la Unión Europea, que debemos acelerar de una mayor manera, buscar en el TPP, que ya fue ratificado. Y aquí habrá que destacar algo. ¿Sabes que los únicos que votaron en contra de la ratificación del TPP fue Morena? O sea, Morena votó en contra de ratificar. Buscar esos nuevos mercados, y hay que recordar que hay algunas otras posibilidades que no serían tan remotas. Hace unos días ya el secretario Guajardo habló de la posibilidad de un tratado de libre comercio entre México y Canadá y que Estados Unidos decidiera si se sube o no se sube. Bueno. Acelerar negociaciones con Argentina y con Brasil, que están ahí pendientes. Brasil se muere de ganas de tener un tratado de libre comercio. El mercado es Estados Unidos. Tenemos que, lo que me preguntabas, ¿qué viene? Sí. Empezar a diversificarnos.
En enero del año pasado... Eso toma generaciones. No, en enero del año pasado yo te decía que estaba mal vender 8 de cada 10 pesos a Estados Unidos, que no los vende el gobierno, los venden los empresarios. Que los empresarios van a tener que aprender que se tienen que mover en otros mercados para volverse más fuertes. El golpe a la industria mexicana es pequeño, los que exportan son Grupo Collado y Altos Hornos, que exportan, el que más exporta de eso es el 11% el golpe es pequeño, de 2,000 millones de dólares. en el comercio mundial, en el comercio mundial es pequeño. Muy poco, sí. Canadá son 13,000 millones, son 12,800 millones de dólares. No Entonces, es una tragedia lo de hoy. no es una. Lo que el tipo de cambio no se movió. Lo que tenemos que entender es que hasta hace poco tiempo estábamos convencidos de que el que el libre comercio era lo que se debía hacer en el mundo. Hoy la principal potencia mundial quiere sustitución de importaciones, autosuficiencia y decidir como país dónde queremos jugar. ¿Nos encerramos o nos juntamos con aquellos que quieren comercio abierto? No es una tragedia. No es una tragedia, pero sí hay que estar muy atentos y actuando todos los días, todos los días. Gracias, David. Buenas noches. Gracias. Esta tarde llegó a la Ciudad de México el cuerpo de nuestro compañero, el corresponsal de Grupo Imagen en Tamaulipas, Héctor González. Fue velado en una funeraria en la Ciudad de México y luego lo llevaron a Ecatepec, ahí vive su madre, para ser enterrado en el Panteón Jardín Guadalupano. Ahí familiares, amigos, compañeros de Héctor exigieron a las autoridades que lleven a cabo una investigación en verdad profunda para saber quién lo mató y por qué lo mataron. Justicia nada más, que se haga lo que se tiene que hacer y nada más. No tengo palabras ahorita. Haya sido por profesión o algún otro motivo, yo creo que lo único que quiere la familia es justicia. No me van a regresar a mi papá. Por la mañana, un grupo de reporteros de Ciudad Victoria protestó frente al Palacio de Gobierno de Tamaulipas para exigir a las autoridades que esclarezcan el homicidio. En las oficinas del gobernador entregaron un documento firmado por unos 100 periodistas. Piden que no se descarte como línea de investigación el trabajo periodístico de Héctor. Hoy, los corresponsales internacionales de Grupo Imagen también exigieron justicia. Hoy por hoy, ser periodista en México es casi como ser corresponsal de guerra. Y eso es justamente lo que hizo durante toda su vida nuestro compañero Héctor González Antonio. Hoy México está siendo afectado por la inexplicable violencia y hacemos votos para que pronto termine este momento oscuro. México tiene que proteger a sus periodistas. Cuando se calla la voz de uno, como nuestro compañero Héctor, la democracia se pone en riesgo. No es justo para el público ni para todos aquellos que merecen ser informados acallar de manera violenta a aquellos que reportan la noticia. Que se acaben estos hechos de violencia, no solo contra los periodistas, sino contra todos los mexicanos. Mi solidaridad con la familia del compañero asesinado y con todos los reporteros que cada día trabajan en México. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, informó que el gobierno federal va a colaborar con la investigación para dar con los responsables del asesinato de Héctor. Desde el primer momento en el que nosotros tuvimos conocimiento de este hecho, hemos estado en estrecho y permanente contacto con los directivos de Grupo Imagen donde su compañero laboraba. Sabemos que están las investigaciones a cargo de la Procuraduría Estatal, sabemos que están también en contacto con ellos y no hemos perdido ese contacto por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto para poder apoyar a los familiares, para poder apoyar en lo que sea necesario a las autoridades que investigan. Ayer, como lo informamos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al gobierno de México que atendiera los casos de desapariciones en Nuevo Laredo. Las imágenes que vamos a ver corresponden a 2 casos presentados ante Naciones Unidas y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se imputa, se señala
a marinos como presuntos responsables de estas desapariciones. Son los casos de Daniel Trejo y de Gabriel Gaspar Vázquez. Estos son algunos de los videos que familiares de desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presentaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para señalar a integrantes de la Marina como presuntos responsables de la desaparición de sus familiares. En las imágenes se observa el momento en el que dos hombres suben a la parte de atrás de una de las camionetas. De acuerdo con Jessica Molina, esposa de uno de los desaparecidos, podría tratarse de Daniel Trejo y Gabriel Vázquez. El 27 de marzo, Daniel Trejo y su amigo, Gabriel Vázquez, desaparecieron en la colonia Mirador, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Jessica Molina asegura a Imagen Noticias que ocurrió durante un operativo de la Marina. A manos de la Marina, no del crimen organizado, a manos de la Marina, de criminales uniformados, de carniceros. Cuenta que después de romper las cerraduras de su casa, 6 marinos ingresaron a la habitación donde se encontraban ella y Daniel. Uno de los marinos les apuntaba con un arma larga a la cabeza y asegura que no se identificaron ni presentaron una orden de cateo. Dijeron que buscaban a un sujeto apodado el Willy. Daniel le mostró sus identificaciones y aclaró que trabajaba como mecánico automotriz en Laredo, Texas, y que solo fueron a pasar unos días de descanso en su casa de Tamaulipas. Tomaron fotos de sus identificaciones con un celular. Jessica afirma que uno de los marinos que estaba en su habitación comentó a otro que se habían equivocado de casa, pero no se retiraron. El jefe al mando revisó el celular de Daniel y después de abrir sus conversaciones de WhatsApp, pidió que lo golpearan hasta sacarle información. Jessica cuenta que en la parte de arriba de la casa se encontraba el amigo de Daniel, Gabriel Gaspar Vázquez, un indígena oaxaqueño que quería cruzar hacia Estados Unidos. Dice que a él también se lo llevaron esa madrugada. Ese mismo día, después de buscar a su esposo en distintos puntos de Nuevo Laredo, Jessica Molina denunció ante la Fiscalía de Tamaulipas la desaparición. Queremos que todos los marinos que están en Nuevo Laredo sean detenidos e investigados. Quiero a mi esposo vivo y lo quiero de regreso. Hace unos momentos el gobierno federal emitió un nuevo comunicado sobre este tema. Informó que las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la PGR acordaron llevar a cabo acciones en conjunto. La Fiscalía de Delitos de Desaparición Forzada va a ser la encargada de concentrar las carpetas de investigación sobre este caso en Nuevo Laredo y de coordinar los trabajos con la Comisión Nacional de Búsqueda. También invitaron a sumarse a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para tener una reunión de trabajo y se comprometieron a que personal de Gobernación y la PGR van a conversar con los familiares, con estas personas que acabamos de ver, los familiares de los desaparecidos de Nuevo Laredo. La Fiscalía de Chihuahua informó que abrió una investigación por la desaparición de 3 estudiantes de enfermería en la ciudad de Parral. Según la Fiscalía, el martes, Sigrid Díaz y Osvaldo Galván estaban en su casa cuando un grupo de hombres armados entró y se los llevó en un coche. Además, el domingo había desaparecido Mayra Mendoza, quien vivía con Sigrid y Osvaldo. Los 3 hacen su servicio social en el Hospital Materno Infantil de Parral. Esta tarde el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció que Luis Carlos Nájera renunció a la Secretaría de Trabajo del Estado. Esto luego lo recordarán del atentado de hace 10 días. El gobernador aseguró que Luis Carlos Nájera tomó la decisión tras conocer que el cártel Jalisco Nueva Generación insiste en atacarlo, en ir en contra de él. Esta mañana, familiares de Elizabeth, la madre de Tadeo, el bebé que murió precisamente en el incendio de un camión durante esos hechos violentos el 21 de mayo en Guadalajara, cuando iban por el ex fiscal, ex secretario de Trabajo. Bueno, familiares protestaron para exigir al gobierno de Jalisco que traslade a la joven al Hospital de Especialidades en Galveston, Texas. Elizabeth de la Rosa, se ha informado, tiene quemaduras en 90% de su cuerpo. Sus familiares hablaron sobre cómo se encuentra. Era su único hijo
y es el primer nieto de mi familia. Entonces no sabemos ni cómo lo vaya a tomar ella. Yo supongo que se va a deprimir, por lo mismo no le hemos dicho nada, porque no tenemos miedo de que le llegue a pasar a lo que se nos vaya, por lo mismo que sea tanto su dolor, o supongo yo que ahorita le está echando las ganas ahorita por el niño. El gobernador Aristóteles Sandoval le respondió en Twitter: en este momento se le practica un injerto de piel a la mamá de Tadeo. De existir las condiciones médicas para un traslado exitoso a Estados Unidos, se realizarán de inmediato. Y bueno, esta tarde fue asesinado Rodrigo Salgado, candidato a regidor por el PRI en el municipio de San Marcos, en Guerrero. La Fiscalía del Estado informó que 3 hombres lo interceptaron en una carretera de Acapulco. Con el asesinato de Rodrigo Salgado son ya 36 los políticos de todos los partidos que han sido asesinados en lo que va del año. 17 eran aspirantes a un cargo de elección popular. Bueno, y en la historia increíble de la semana en Chiapas, el señor Ramiro González Patistán, el esposo de la síndica del Bosque, sigue retenido, pese a que el gobierno estatal informó anoche que sería liberado de inmediato. Pues los pobladores no ceden. Señor gobernador, y si no nos pagas de aquí a mañana, vivo me van a quemar, señor gobernador. Así que depende de ti mi vida. Eres el único que puede darle solución inmediata, señor gobernador, junto con el presidente municipal. Ramiro González Patistán, esposo de la síndica de El Bosque, Chiapas, continúa retenido en la comunidad de Los Plátanos. Ramiro González fue retenido el 13 de mayo por un grupo de pobladores quienes exigían 18 millones de pesos correspondientes al presupuesto municipal. El domingo se dio a conocer un video en el que Ramiro suplicaba al gobierno que pagara en 24 horas o sería quemado vivo. Sin embargo, desde que se reiniciaron las negociaciones con las autoridades, la condición en la que está Ramiro González ha mejorado. Está bien de salud, físicamente bien. Ahorita se encuentra con su familia aquí en Los Plátanos. Se bajó hace ratito para que denle atención a su familiar. En los últimos días, el párroco de San Andrés Larráinzar ha visitado a Ramiro González para comprobar su estado de salud. También ha sido mediador entre las autoridades y los pobladores. Solamente eso lo hemos utilizado como comunicación entre gobierno y pueblo. Por eso no merezco estar colgado frente a un poste. Busquen la manera de cómo solucionar este asunto, señor gobernador del estado de Chiapas. Después de varias reuniones, los pobladores aceptaron reducir la cantidad exigida. En cuanto el gobierno les entregue poco más de 15 millones, Ramiro González será liberado. Pues veremos qué pasa mañana con este señor. Un grupo de maestros de la CENTE de Oaxaca por fin se reunió con el gobernador Alejandro Murat. Llevan 4 días de paro y protestas, aquí las hemos visto, pero el gobernador les dijo que no puede atender todas sus demandas porque el 60% pues son cosas que tiene que resolver el gobierno federal, como sería el caso de la cancelación de la reforma educativa. A pesar de esta reunión, los maestros continuaron con el bloqueo al aeropuerto y en la central de camiones de la capital y en plantón en el centro de Oaxaca. El secretario de Educación, Otto Granados, les dijo a los maestros de la CENTE que el gobierno federal no tiene intención de echar abajo la reforma educativa porque tiene buena aceptación entre la sociedad. Según encuestas de la SEP, 6 de cada mexicanos esta noche aprueban la reforma educativa. De gira por Michoacán, que es un estado que tiene una de las secciones más grandes de la CENTE, López Obrador recordó que hace 6 años, o les dijo, que hace 6 años los maestros de Michoacán no lo apoyaron. Y ya es tiempo de que los maestros también despierten, porque en la pasada elección no es un reproche, es un señalamiento fraterno. La pasada elección todavía votaron por los partidos que aprobaron
la mal llamada reforma educativa. Ahí estuvieron votando por el PRI, por el PAN, por el PRD. Bueno, este reclamo fue en Puruándiro. En Uriangato, López Obrador criticó a los empresarios, a los de mero arriba, dijo, por apasionarse de más y andar de alebrestados. López Obrador repitió sus críticas a los empresarios que, según él, han llamado a sus trabajadores a que voten en contra de Morena y de López Obrador. Ricardo Anaya consideró en Zacatecas que las expresiones de los empresarios son parte de la vida democrática. Están en todo su derecho de expresar su opinión, como tenemos el mismo derecho todas y todos los mexicanos. ¿No es coacción? No, de ninguna manera. Yo no he visto ningún ejercicio de esa naturaleza. Bueno, Ricardo Anaya fue recibido así en el lienzo charro de Jerez, Zacatecas. Estuvo acompañado por su padre, el señor Ricardo Anaya Maldonado, gran aficionado a la charrería. Con el paso de la muerte, Ricardo, con el paso de la muerte se ganan y se pierden las charreadas. ¿Quieren ver el video del paso de la muerte de Ricardo Anaya? Yo quiero ser el presidente de los charros de México, el presidente de las mujeres y de los hombres de a caballo. ¡Arriba la charrería! ¡Arriba nuestro deporte nacional! En Tepic, José Antonio Meade participó en una rodada en bicicleta, luego en un mitin. Meade dijo que su prioridad va a ser enfrentar a la delincuencia organizada, que actualmente cobra derecho de pisos, controla penales, secuestra, roba y extorsiona impunemente. Y tras conocerse las acusaciones por un supuesto fraude por 112 millones de pesos, los abogados de la señora Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, interpusieron un amparo ante un juez federal de la Ciudad de México para evitar que la detengan. Pero el juez se declaró incompetente y pasó el caso a otro juez en Jalapa, Veracruz, donde se sigue la investigación por este supuesto fraude. ¿Qué más tenemos, Paula? Más de 500 municipios de 22 estados del país fueron declarados en estado de emergencia extraordinaria por la ola de calor. El estado con más municipios afectados es Yucatán con 98, Chiapas con 72, Chihuahua con 67, Sonora con 64 y Veracruz con 51 municipios. Este jueves, Sinaloa, Michoacán, Guerrero e Hidalgo registraron temperaturas de entre 45 y 50 grados. Sonora, Durango, Baja California y Nayarit tuvieron temperaturas entre 40 y 45 grados, mientras que Chiapas, Puebla y Colima registraron de 35 a 40 grados. La Ciudad de México registró una temperatura máxima de 31.3 grados, la más alta para un 31 de mayo desde 1932, por lo que ya son 2 días en los que se rompe el récord de temperatura en la Ciudad de México. Autoridades de Protección Civil recomiendan a la población no exponerse a periodos prolongados al sol para evitar golpes de calor. Cerca de 300 vecinos de 5 colonias de la capital de Morelos bloquearon la autopista México-Cuernavaca. Ellos le exigen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que repare los daños causados en viviendas, drenaje, servicio de energía eléctrica por la construcción del Paso Express. Desde que se realizó la obra hace 3 años, las autoridades se comprometieron a arreglar fugas de agua y problemas en las viviendas aledañas, compromiso que aseguran los vecinos no se ha cumplido. El bloqueo fue levantado cuando autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acordaron que la próxima semana iniciarán los trabajos de reparación y la construcción de muros de contención que protegen las viviendas. En Nicaragua, las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega han causado al menos 15 muertes. Las imágenes de autos quemados, jóvenes encapuchados y avenidas bloqueadas continúan este jueves.
Después de que ayer madres de jóvenes que fallecieron en las protestas del mes de abril marcharon por Managua, la capital, exigiendo justicia cuando fueron sorprendidas por la policía. Desde hace más de 40 días en Nicaragua se registran movilizaciones. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos asegura que 22 personas murieron, algunos de ellos por impacto de arma de fuego. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Mañana se van a reunir los damnificados por el sismo del 19 de septiembre con autoridades de la Ciudad de México. Son el grupo que anoche bloqueó por casi 5 horas la calzada de Tlalpan, exigiendo tener acceso a los fondos para la reconstrucción. Mañana la comisión va a darles una respuesta para que sepan a partir de cuándo podrán tener acceso a ese dinero. Hacemos una pausa y al regresar el presidente Peña Nieto abandera la selección y les dice ahí algunas cosas y va a negociar solo el presidente Peña Nieto con Trump o va a subir a la negociación a quien gane la elección del 1 de julio. Volvemos. Ciro, amigos, ¿cómo están? Puro bombazo el día de hoy. Zinedine Zidane dejó al Madrid, hizo una gambeta genial. Esta no fue en la cancha, sino frente a la prensa mundial. ¿Cuándo tomó la decisión de irse? Aquí la respuesta. ¿Cuándo? No te lo voy a decir. Porque esto es, si me lo permite, me lo voy a guardar para mí. Era el tema, pero no quiso decir cuándo tomó esta decisión. Se va después de 3 títulos de Champions en 2 años y medio, más 6 en otras competencias. Una decisión cuando esté en la cumbre, por la puerta de enfrente y además dejándola abierta, se va este fenómeno. A Zidane muchos le escatiman sus méritos en la parte estratégica, pero equilibrar los egos de ese vestidor, solo alguien con ese liderazgo y credibilidad. Atención, tenía 2 años pendientes y pudo cobrar todo ese dinero, pero dijo no más. Me imagino que va a descansar un rato, probablemente 1 año, y después coqueteará con otros viejos amores, la Juve o la selección de Francia. Y luego, a lo mejor regresa al Madrid cuando ya no estén Cristiano, Marcelo, Ramos y otras vacas sagradas. Y mientras Zidane agarró sus chivas, a Matías Almeida le pusieron sus chivas en la calle y en lo oscurito. La crisis económica más importante en la era de Jorge Vergara dejó fuera al técnico más ganador y con un trato vergonzoso, provocando las reacciones solidarias de todos sus jugadores a través de las redes sociales. Además, van a tener un presupuesto ralito para refuerzos. Y claro, como no hay descenso o lo hay con certificaciones, ¿de qué se van a preocupar? Viva la mediocridad. Y mientras, Almeida es candidato muy popular para la selección cuando ya no esté Osorio, con un buen mundial o no. Paolo Guerrero, el centro delantero y corazón de la selección peruana, peleó 100 rounds y más en oficinas de todo el mundo para demostrar su inocencia. Guerrero dice que le detectaron residuos de cocaína en el cuerpo a causa de un té cuyo contenido no conocía. Llevó su caso a los más altos tribunales deportivos y si bien no ha sido absuelto del todo, sí podrá jugar en Rusia. La selección mexicana estuvo esta tarde en Los Pinos para el abanderamiento con el presidente Enrique Peña Nieto rumbo a Rusia. Rafa Márquez tenía que hablar e hizo esta contundente declaración sintomática de la presión que vive el Tri antes del Mundial. Quiero confesar antes de todo que es más fácil jugar en un estadio lleno que estar hablando aquí con todos ustedes. Y a partir de este 2 de junio, la WWE, uno de los espectáculos deportivos más populares en el mundo, llega a las pantallas de Imagen Televisión a las 3 de la tarde Raw y a las 4 SmackDown para disfrutar combates de gran nivel. Estreno este sábado, acompáñenos. Ciro, amigos, los deportes, gracias. Gracias, Javier. Hacemos una pausa al regresar más sobre el día de Trump, el día de la guerra comercial con Estados Unidos. ¿Qué debe hacer el presidente Peña Nieto? ¿Qué debe hacer López Obrador? ¿Qué deben hacer los candidatos? Volvemos. Pues después de escuchar todo lo que se dijo aquí, de lo que nos acaba de decir José Antonio Meade, ¿qué será lo responsable para un jefe de Estado después del golpe que propinó el gobierno de Trump a los productores mexicanos de acero y aluminio y el golpe a la economía mexicana en general? ¿Lo responsable será pelear a muerte a partir de mañana? ¿O esperar el resultado de las elecciones del 1 de julio y cederle o al menos compartirle la negociación con Trump y sus duros, a quien sea el próximo presidente de la República y a quienes sean los próximos senadores y diputados? Es un dilema para el presidente Peña Nieto. ¿Negocia solo o se deja acompañar por quien lo va a relevar? López Obrador, por lo pronto, ya le dijo que busque a Trump, pero
el presidente Peña Nieto, al menos este jueves, no tenía muchas ganas de hacerlo. ¿Qué tal si López Obrador invita a Trump después del 1 de julio? ¿Por qué no? Si de hablar con él se trata. ¿Por qué no? Si de hablar con negotiation se trata. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.